Bien, vamos a seguir estudiando el libro de Santiago o de Jacobo. Le he puesto al Power, bien, gracias, una aproximación con un triple objetivo histórico, porque tenemos que ir a las escrituras, al texto donde fue escrito, primeramente. Segundo, teológico, ya que hay mucha enseñanza ahí que para nosotros, aparentemente, como dice mi padre, pareciera que conocemos. Pero cuando uno estudia la Biblia, yo apenas tengo 37 años y la he estado leyendo conociéndola desde el vientre de mi madre, que hoy día está en Concepción, y doy gracias por ella. La leía, la estudiábamos. También pasé por los santos embajadores del Rey. Pero en verdad, teológico, porque al entrar a estudiar, uno se da cuenta que, como dice un filósofo, nada sé, o poco sé. Y el tercer objetivo en esta noche, si el Señor nos ayuda, pastoral, porque podemos estudiarla históricamente, teológicamente, a nivel muy hermoso, pero si no lo llevamos a la práctica, al seguimiento, como dice el Evangelio, seguimiento de Jesús, sería solamente un bonito discurso. Y menos aún en este libro de Santiago, en donde precisamente ataca esto. Y lo que nos gusta mucho a nosotros los bautistas o al pueblo del libro, estudiar la Escritura, pero vamos a ver con este discípulo qué significa seguir a Jesús. ¿Usted quiere seguir a Jesús? ¿Está siguiendo a Jesús? ¿Conoce a Jesús? Jacobo o Santiago nos va a ayudar en esto. Señor, queremos conocerte para poder seguirte y para poder darlo a conocer a otras personas. Bueno, como dijo el pastor la semana pasada, esta carta ha sido muy mirada en menos, para no decir chuteada y puesta en la basura incluso, y por grandes personas o reformadores como Martín Lutero. Yo pensaba hoy día, Martín Lutero, he visto la película, he visto libros, les invito a leerlo y a leer la historia. Recuerden el primer principio histórico, y quiero remontarme a este reformador. Si bien es cierto, un gran reformador, pero cómo se cae justamente con este libro que lo quiere dejar fuera del canon del Nuevo Testamento. Es algo que me llama la atención. Como una persona, un erudito, un pastor luterano, que vendrá a ser luterano después, alemán, estudioso, dice que Santiago es una carta de paja, que no sirve para nada. Yo me pregunto, ¿por qué está Santiago en las Escrituras? Y Lutero empezó a traducir las Escrituras y deja a un lado esta carta. Y pareciera que el protestantismo, o a nivel de cristianismo en general, nos saltamos estas cartas y nos vamos derecho a Romanos, a Corinto, a Gálatas, esas cartas que nos gustan leerlas. Y me he sorprendido de estudiar esta carta y quiero que la podamos estudiar, releer. Yo sé que todos la han leído, han escuchado más de alguna sentencia en Santiago y predicaciones. Esta es una carta bien especial. Si bien comienza saludando a las personas, uno después va leyendo y no da ninguna referencia a una persona. No termina ni con un saludo tan explícito como quisiéramos como una carta. Por lo tanto, esta carta se le llama una carta universal o católica. Son de las cartas católicas que iban a recorrer el mundo. Ese mundo que fue dedicado gracias a uno de los grandes o más grandes misioneros de todos los tiempos, que fue el apóstol Pablo. Partiendo de Jerusalén, ustedes ven, no está proyectando. Va a tener que seguirme atento
a la proyección, igual que los cánticos a veces se queda. Vamos a la 8. Se me olvidaba que pensé que estaba conectado acá. Vamos a ver ese mapa en donde el versículo 1, como decía el pastor, a las tribus que están en la dispersión. El pastor Ángel hablaba de la dispersión. ¿Cuál dispersión? Disperso por todo el mundo conocido. Ustedes ven ahí en la pantalla Jerusalén, Macedonia, más al norte, Italia, los judíos dispersos. Esta carta que vamos a estudiar, o estamos ya estudiando ya, dirigida al mundo greco-romano. Si avanzamos, otro más. Siga, por favor. Esta carta, algunos estudiosos la estructuran así. Vamos a ver el punto más teológico. Dice, el primer segmento habla del gozo, la oración y las riquezas. Segundo segmento, una bendición, una sección que contiene una cierta cuota de ira y generosidad. Para luego seguir con la riqueza, la pureza y la riqueza, o en contraste con la pobreza. Las circunstancias de esta carta, vamos a remontar un siglo antes, el siglo I antes de Cristo. Un general romano, Pompeyo, había dividido el territorio de Judea. ¿Por qué es importante esto? Porque dividió el territorio, los censos, todo esto que viene de censo, viene de Roma. El censar era con un propósito: dividir las tierras y dar tributo al imperio romano. Los impuestos eran pero tremendamente exorbitantes. Eran algo así, mucho más que, o por ahí como los impuestos al libro acá en Chile. Exorbitantes. Y estos iban hacia Roma, ¿verdad? En el siglo I, muchos campesinos, así como en el sur de Chile y en Latinoamérica, trabajaban como arrendatarios en terrenos grandes o estados feudales. Otros de los que se quedaron sin tierra se convirtieron en obreros. Entonces, ustedes vayan imaginando, vayan situándose, vayan pensando cómo era la realidad de este siglo. Las personas que trabajaban, así como ese chiste que sale, se lo arriendo, trabajaban algo arrendado y le pagaban por esa tierra que en el fondo era de ellos. O los que no tenían nada, simplemente eran verdaderos esclavos. La situación era menos crítica en las ciudades, pero aún allí las divisiones eran obvias. En Roma, siguiente, la escasez de granos a menudo causaba disturbios. Imagínense, sin granos, sin cosecha, en un pueblo, un territorio que es básicamente de cultivo. Esa era la economía. Había muchos problemas, tensiones sociales y económicas en Palestina. Con el tiempo, varios brotes de violencia culminaron en lo que se llama una revuelta en el año 66. Estamos ya en el siglo I y muchas revueltas. Se levantan las personas. Recordemos que los seguidores de Cristo también trabajaban, eran personas de carne y hueso, trabajaban, tenían problemas, tenían personas que los explotaban, trabajaban, daban los impuestos a Roma. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Se parece un poco a la historia de Israel en los tiempos de Egipto. Entonces, la carta de Santiago se dirige especialmente a los judíos cristianos enredados, dice acá este autor, en la clase de tensiones sociales que finalmente produjo la guerra. Aunque la situación se ajusta más explícitamente a la de Santiago en Palestina, también trata la clase de tensiones sociales que se estaban esparciendo por todo el mundo romano, ese mundo que mostramos al principio. Durante la guerra entre los años 66 y 70, en Judea,
Roma descartó violentamente a 3 de sus emperadores en un solo año. Era parecido a los ministros de educación. Cualquier parecido, así es la historia. La historia los judíos la entienden cíclica, no como nosotros pareciera que fuera un avance. No. Pero como en el caso de la mayoría de las epístolas generales o universales, esta carta refleja especialmente la situación del escritor más que la de los posibles lectores en cualquier otra parte. O sea, como yo enseño a mis estudiantes en el colegio, todo autor tiene un propósito para hacer una carta. Si tú haces una carta a tu novia, a tu esposa, tiene un propósito, ¿no es cierto? Cuando uno está enamorado de una joven, o están algunos, tiene un propósito. Tiene un fit. Con estas palabras, pocas, queremos situarnos. ¿Qué es lo que significa esta carta? ¿Quién es Santiago? ¿Hacia quiénes va? Esta carta, que parece más un ensayo que una carta, pero es una carta, podríamos decirle un mail, de los primeros mails que se inventaron. Veamos el argumento de esta carta. Santiago trata el orgullo del rico. ¿Cómo no? El orgullo. Si uno es cosa de ver a un pobre y orgulloso, imagínense un rico. El orgullo del rico, la persecución por los ricos, la retención de salarios por parte de los ricos. Él también se dirige a los que se sienten la tentación de vengarse con palabras o actos violentos. Él responde con un llamado a la sabiduría, a la fe y a resistir pacientemente. Resistir. La prueba, nos predicaba el pastor Ángel, el tema de la prueba. Una vez comprendido el contexto de la situación, sus supuestamente desarticuladas exhortaciones cuadran como una parte esencial de su argumento. ¿Qué tiene que ver la lengua? ¿Qué tiene que ver un rico? ¿Qué tiene que ver una prueba? El gozo en la prueba pareciera que está desarticulado, parece que no tiene un sentido. Pero al ver esto de las pruebas de tribulaciones, cobra sentido este texto. He puesto 3 para iluminarnos un poquito. Dice el 1.22, clave en este libro, versículo clave. Cuando uno hace una prueba dice, pongan atención, subrayen, habría que subrayar esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense que el engaño no va a los demás, va a nosotros primero. 1.27, la religión pura. Y aquí es interesante ver que no condena la religión. Nosotros a veces uno escucha, Cristo no es religión o cristianismo no es religión. Es verdad, pero tampoco es verdad, pero a medias. Seguir a Cristo es una religión, lo dice Santiago, pero una religión, la religión verdadera, la religión, como decía mi maestro Pereira, con mayúscula. La religión verdadera, o pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay una religión verdadera y que está siendo predicada para todo el mundo, para todo ser viviente. Quiero leer el siguiente, dice: hermanos míos, noten acá la palabra hermanos, lo veíamos en la mañana en la escuela dominical, cuando hay una triple quizás diferencia, uno que está más arriba, uno es igual y uno más abajo. El cristianismo o la religión pura y sin mácula nos trata de iguales, somos iguales delante de Dios. El tema hermanos aparece más o menos unas 20 veces. Hermanos míos, hermanos, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí está entonces el capítulo 2 que me invitó el pastor Ángel a predicar. Que el capítulo 2 viene a ser un pequeño sermón de lo que está diciendo el 1.22. El 1.22 es una frase clave, un argumento,
una sentencia, pero en el capítulo 2 va a dar un argumento de esto, el autor. Va a dar sus razones. Leamos el texto de hoy. Santiago capítulo 2. Vamos a ver del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y así haced. Ahí está el doble, esta balanza en Santiago. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ley real, ley de la libertad. Los que están anotando, la ley de Dios. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Versículo 1. Santiago comienza su sermón haciendo notar lo principal. Como cantábamos hace unos momentos, Jesucristo, te coronaste con una corona de espinas, o cantábamos aleluya. Versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestro glorioso Señor es el marco para la exhortación. Ni siquiera Jacobo dice, yo soy apóstol de Pablo, soy un superapóstol, tienen que obedecerme ustedes como mi célula, mi congregación. No, le dice, yo soy igual que ustedes, hermanos míos, pero les voy a reclamar su compromiso por Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro glorioso Señor. Santiago, como buen judío, cita constantemente las Escrituras. Hay una cita ahí en Deuteronomios 10:17. Santiago va a hacer ese diálogo. Nosotros, como no conocemos muy bien la Escritura, es bueno ir citándola. Pero el que está leyendo la carta de Santiago, de inmediato, oye, me está hablando de Deuteronomio, me está hablando del Señor. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Es interesante, escuchamos rápidamente el contexto de la iglesia, el tema de los ricos, soborno, imperio, deudas, cuentas, tarjetas de crédito, ustedes se pueden imaginar en ese tiempo. Así como lo que les pasó a los que trabajaban en el salitre, en el sur el carbón, trabajaban un mes y les pagaban con la misma moneda de la mina, y la mina tenía ese mismo abarrote, y como tenían 20 días, no podían bajar, compraban ahí mismo y seguían y seguían. Les pasó al carbón, les pasó aquí en el salitre. ¿Qué pasará con el cobre? La consagración a aquel
Si yo me digo consagrado al Señor, es a un glorioso Señor resucitado. Pero esto es incompatible con una parcialidad. Y la parcialidad aquí se ve en el ejemplo siguiente. Sigamos. Dice, supongamos, entonces ahí viene el ejemplo de inmediato. Versículo 2. La primera fue la sentencia. Ustedes por la fe que tienen en el Señor Jesús, sea sin acepción de personas. Supongamos, esta palabra entonces indica un ejemplo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarropado. Recordemos, estamos en el marco triple objetivo histórico. Ayúdenme ustedes. Histórico, teológico y pastoral. Histórico. La gente de Roma era propio de los ricos usar anillos de oro. Un anillo de oro. Los ricos oprimían a los pobres, dice ahí el comentario, pero la tentación de hacer que los convertidos ricos se sintieran bien, si entrara a mi iglesia un rico, era una tentación para los pastores, para el diácono o para el tesorero. Por favor, siéntese, pase adelante, usted que es santo, entre comillas, porque era rico. Era una tentación tratarlo mejor que a un hermano humilde. ¿Y esto por qué? Además de la cultura, era algo legal. Vamos a ver que era algo legal dentro de la jurisprudencia romana o de las leyes romanas. Vamos a ver que había diferencias. Incluso en el mundo judío estaba esto de las diferencias. Las sinagogas servían como casas de oración. Sí, la sinagoga, el texto dice sinagogas. Si en vuestra congregación, textualmente dice, si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro. Las sinagogas servían, estas congregaciones, como casa de oración, como lo vamos a hacer en 2 sábados más, pero también como tribunales comunitarios. Se venía un caso, como ustedes ven, perdónenme tanto ejemplo, caso cerrado, pero yo se lo cito porque lo ven mucho ustedes, o lo vemos. Entonces había una disputa entre dos vecinos, venían a la sinagoga a disputar, o sea, era algo normal, era algo que era propio del tema judío, o de la cultura. Pero aquí venía lo que estaba colmando a los profetas al Señor. ¿Qué pasaba con los que entraban con anillo y los que eran más humildes? Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate en el suelo. Comparando entonces estas diferencias que acusa Santiago en el vestir, descubrimos entonces algo muy trágico en la sinagoga, donde se alababa a Dios, donde se repetía que Dios es uno, que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor. En Roma, en lo que mostramos, en Roma, lo que se conocía en el imperio, los senadores usaban anillos de oro. Algunos miembros de esta clase buscaban el apoyo popular, políticos, por medio de favores concedidos a varios grupos. Pero ellos no eran los únicos que usaban anillos. En la zona oriental del Mediterráneo, los anillos de oro también eran señal de alta posición y riqueza. De igual manera, el vestido distinguía a los ricos, que podían ser muy ostentosos, de otros como los de los campesinos. O sea, igual que ahora, la persona que se viste con un cierto tipo de marca pensaría que es más rico que otro. Fíjense que cualquier similitud es mera coincidencia. ¿Cómo estamos nosotros como cristianismo? Somos humildes, queremos los mejores vestidos, los anillos, el auto. Dice la sinagoga,
Era la congregación, ¿verdad?, donde se reúnen literalmente sinagoga. Ahí lo tienen ustedes. Habían textos judíos que condenaban a los jueces que hacían a un litigante, o que decían que un litigante permaneciera de pie mientras que permanecía otro sentado. Dentro de los mismos judíos, ellos tenían un cuerpo doctrinal donde dice: no puedes permitir que dos estén, uno de pie y otro sentado. Y era más aún, después los rabinos, en el siglo II, dijeron: si llega un rico y llega un pobre, tienen que vestirse de la igual manera. Porque el juez no puede, para que no tenga ahí no pueda absolver a uno y condenar a otro. La sabiduría de Dios. El cuadro de estos dos creyentes que tienen una disputa, uno es rico. Santiago no lo llama rico porque usa este término solo para los incrédulos. Miren, pero hace notar que usa un anillo de oro y ropa lujosa, una tela muy fina, de muy caro. Y el otro es pobre, llega con vestido sucio, y esto es lo que tiene para usar para trabajar, para vivir. Está gastado y enlodado. Al rico se le ofrece un asiento, mientras que al pobre se le dice que se quede de pie o quizá que se siente en el suelo. Aún antes de que comience el proceso, cualquiera podría ver que no es un juicio justo. La ley judía exigía que ambas partes se sentaran en un mismo nivel o estuvieran de pie. Yo quise sentarme hoy día o ganarme aquí. No me gusta tan arriba ya. También exigía que si uno fuera rico y el otro no, el primero tendría que vestir al otro, al pobre. Miren la sabiduría judía. O tendría que llevar ropa como la del pobre. Si la iglesia aceptaba y reaccionaba a las diferencias económicas entre estos dos hombres, estaría mostrando favoritismo. Lo más grave es que se convertirían en jueces con malos criterios. Esta iglesia que declara que el Señor es glorioso, es juez justo, fíjense todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, juez justo, misericordioso, y nos llamamos hermanos, pero la iglesia estaba borrando con el codo lo que estaba escribiendo los escribas. O sea, nosotros decíamos unas cosas, pero la practicaban diferente. Argumento teológico, capítulo 2, versículos 5 al 7. Bueno, argumento teológico: Dios ha elegido a los pobres desde siempre y a los más humildes. Por eso eligió a un pueblo tan pequeño y formó a Israel. Un pueblo pequeño, duro, pobre pero rico. Esta dualidad en la Biblia, ser pobre pero rico, está también en Santiago. Esto proviene del Sermón del Monte, y Santiago deja en claro que el pobre de quien está hablando es el pobre en el sentido económico. Esto no tiene nada que ver si es bien espiritual, no. Pobre económicamente. Porque solo son pobres a los ojos del mundo, pero delante de Dios son ricos en fe. Por lo tanto, no todos los pobres son incluidos en la bendición, porque no han sido escogidos para la salvación. Acá hay para los que son teólogos de la liberación, muchos cayeron en esto de, por ser pobres ya están dentro de la salvación, y les dieron mucha énfasis. Bueno, Latinoamérica pobre, entonces estamos llenos de misericordia de Dios. Es verdad, pero no es tan verdad, porque no es solamente por ser pobre ya estás cerca de Dios. No, sino que por ser pobre, pero en la obediencia a Dios, tú eres rico. No solamente por ser pobre, tú ya eres parte de la obediencia a Dios. No, sino que al ser pobre y confiar en Dios, hay partes, pasas a ser parte de la bendición o en obediencia a Dios. Los opresores, fíjense, ustedes siguen ofreciendo buen puesto a los ricos,
y no se dan cuenta que son los mismos ricos que los oprimen a ustedes. No son inteligentes, le está diciendo Santiago. Los mismos ricos de afuera los oprimen. Esto no es nada nuevo, hasta en el Antiguo Testamento, de la opresión de los pobres. Por ejemplo, Jeremías dice: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, lo que estábamos leyendo la mañana, el reino del sur, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Muchas veces vemos a los profetas ya casi como en éxtasis, y como que predicaran solamente del futuro para allá. Hasta nosotros hablamos siempre del futuro, cerramos los ojos incluso para orar. Y muchas veces hay que abrir los ojos para orar. A orar con los ojos bien abiertos y cantar con los ojos bien abiertos. Los profetas oraban y cantaban y predicaban con los ojos bien abiertos. La opresión al pueblo de Israel, o al pueblo de Dios, en este caso en Jeremías. Lo engañaban, le robaban, y aún más al huérfano y al extranjero. Sangre inocente. ¿Qué haría Jesús hoy día en Antofagasta con los extranjeros, con los huérfanos, las viudas? ¿Qué es lo que haría él hoy día? Bueno, esto era lo que precisamente ocurría en los tiempos de Santiago. Los tribunales favorecían a los que tenían más dinero, a los que tenían más abogados. Vamos a avanzar al versículo 4. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Malas intenciones. Además, la gente respetaba, igual que hoy día, a los ricos como benefactores públicos. Pero había un grupo de judíos que eran más celosos y quizás vieron esto como lo están viendo algunos, con ir a la guerrilla. Entonces, si los ricos nos oprimen, hay que una especie de Robin Hood, robarle al rico. Estos eran los celotes. Los celotes. El Antiguo Testamento prohibía la parcialidad con base en la posición económica. Me estoy recordando textos, ustedes conocen cómo el Señor es tan justo que las primicias o los sacrificios, la ofrenda a Dios era tan parejo. Si una persona tenía, podía sacrificar un cordero, pero si no tenía, se juntaba con otra familia y compraban un pequeño cordero o unas palomas, algo sencillo. Si no fuera el Señor, como es misericordioso, diría: bueno, todo esto es parejo, entre comillas, y todos tienen que ofrecerme un cordero. Un cordero era muy, muy escaso. O un saco de trigo. No era así. Por eso que Jesús, ustedes cuando ven Jesús y se enoja en el templo, porque estos vendían, no se enoja porque vendían, porque era propio vender para sacrificar y ofrendar a Dios. Lo que le molestó a Jesús es que le quiero explicar bien para que se entienda. Le ofendió que vendieran algo a un precio que no correspondía, porque era sacrificarlo al Señor. Entonces era un negocio redondo. Eran los mismos que estaban vendiendo para sacrificar a Dios, y vendían algo muy caro, eran usureros. No le molestó que estuvieran vendiendo. Lo que le molestó es que habían sido una casa de ladrones. Fíjense el texto. Casa de ladrones. O sea, vendían algo, oprimían, más encima le costaba mucho ofrendar a Dios, porque era una ley, por ley ofrendar a Dios, pero era muy caro. Jesús viene a corregir eso como los profetas. Versículo 8. Hacen muy bien si de veras cumple la ley suprema, o la ley real, traducen algunos. La ley suprema o la ley real. ¿Qué es lo que era una ley real? Es un edicto imperial. Un edicto imperial. Y aquí toma Santiago esta nomenclatura, esta forma de decir una ley. Bueno, realmente la ley imperial, la única que vale es la ley de Jesucristo. Nosotros reconocemos a Jesús como rey. Esta es la ley imperial.
entrar a la sinagoga o ser parte del pueblo de Dios en estos tiempos era muchas veces decir, obedecer la ley de Dios y en desacato firme contra la ley imperial romana. Ustedes hoy día voy a entrar yo, voy a sacrificar a César, voy a poner un monito acá y todos tienen que ofrendar a César, al emperador romano, o si no mueren. Ese era el edicto una vez al año, un censo. Y los judíos o el pueblo de Dios, cristianos, ahora de todas las partes, comenzaron a decir, esto está mal, el rey es Jesús, nosotros no nos vamos a doblegar. Nosotros seguimos una ley suprema, una ley real de Jesús. Versículo 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a las Escrituras, ¿cuál es la ley? El resumen, la perla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestros hermanos sabían bien esta ley, la conocían, la habían estudiado, la recitaban de pequeño. Se saben las leyes, las misbot, las leyes, los mandamientos, la Torá. Se saben. Todos los sábados van a estudiar las Escrituras. Pero pareciera que había una división entre leer la Escritura entonces, porque ellos leían los profetas, veían de que los profetas Jeremías, Amós, los profetas que van contra los ricos, los opresores, el mismo Moisés, yo me pregunto, ¿cómo leían las Escrituras y aún así oprimían a sus mismos hermanos? ¿Cómo puede una persona estar leyendo tantos años la Biblia, las Escrituras, leerla, estudiarla, recitarla, memorizarla, enseñarla, pero con su vida en lo concreto, en lo real, en la ley ahí, del caso cerrado, con un vecino, no recitaba la ley de Dios, la ley real? Santiago se da cuenta que hay una dicotomía entonces, y que esto no es propio de seguir a Jesús. Uno no puede escuchar la voz de Dios y hacer otra cosa. Santiago viene a enseñarnos qué significa escuchar la voz de Dios. El llamado final, versículos 12 y 13, de esta sección nomás, dice, así hablad y así haced. Por lo tanto, uno debiera hablar y actuar como una persona que va a ser juzgada por la ley de la libertad. Toda la conducta de una persona está incluida en su actuar y hablar. Cuando uno estudia lenguaje, le enseñan que todo comunica. Las primeras clases cuando uno está en lenguaje en la universidad, o en oratoria, en lo que sea, todo comunica, es un axioma. Todo comunica, no, es imposible no comunicar. Esto lo saben las fuerzas que investigan, las policías, todo eso. Todo comunica. Si yo hablo, cómo me visto, cómo actúo, cómo hablo, eso es lo que es mi vida. No hay aspecto de la vida que escape a este juicio que vendrá de parte del Señor. Si bien es cierto, va a haber un juicio para nosotros, no es un juicio condenatorio. Gracias, Señor, por eso. No es un juicio que, bueno, te va a condenar, sino que es un juicio para ver realmente qué hiciste con lo que te entregó el Señor. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo fuiste tú en tu vida? ¿Cómo juzgaste? La ley de la libertad. Acá, interesante que Santiago como judío habla de la ley, pero no esa ley que viene a esclavizarnos. Si la ley de Dios o la Biblia nos viene a esclavizar o dice, nos prohíbe, sería entendida una mala ley. La Biblia nunca nos viene, ni Dios, a esclavizarnos. Dios no nos viene a coartar nuestra vida. Uno piensa que, bueno, seguir a Dios es restringirse. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Seguir a Dios es encontrar la vida. Dios es el autor de la música, Dios es el autor de la literatura, del arte, de la escultura, de la creatividad, del amor.
de las relaciones, vida abundante. Conocer a Dios, actuar y hablar es Santiago, en este caso nuestro desafío. Esta sección entonces cierra con 2 proverbios sentencias, podemos decir. Habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia, y la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. ¿Cómo comprender al Señor que es juez justo, o un juez soberano, recto, como decíamos anteriormente, que no se doblega, no acepta cohecho? ¿Cómo conocer el corazón de Dios si hay un pecador? Hay un pecador ahí. ¿Cómo es este Dios? Y que este Dios manda que seamos como Él. O sea, no solamente que Dios sea así y nosotros de otra forma, no. Él nos manda que actuemos de la misma forma que Él. Dice Jesús en Mateo 5:7, bienaventurados, felices, los felicito, los premio a los misericordiosos, porque ellos recibirán el mismo corazón, misericordia. Los voy a felicitar si ustedes son misericordiosos. También dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Entonces, esta comunidad estaba pareciéndose un poco a un juez que aceptaba y abrazaba al más rico, a los que le ofrecían más ofrenda, y al pobre lo iban dejando de lado. Pero Santiago nos dice, tengan cuidado, recuerden que va a haber un momento, un juicio con mayúscula, en que cada uno va a estar delante del rey, y como si fuiste misericordioso, tú también serás misericordioso. A veces nosotros como iglesia somos muy fuertes en condenar, y ponemos grados en los pecados. Si alguien tiene algún pecado, lo juzgamos, y no es cristiano, no es seguidor de Dios, no es temeroso. La misericordia triunfará sobre el juicio. Qué bueno esa sección. Si terminara de otra forma sería un poco desalentador para nosotros como pecadores, como personas que delante de Dios Santo, el Señor Santo, y delante de un juicio, nosotros mismos nos condenaríamos, yo creo. Si fuéramos Dios, nosotros decíamos, nos condenamos y los mandamos al infierno. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. En las secciones después dice, en el capítulo 2, que no alcanzamos a seguir estudiando, pero dice alguno, ¿ustedes creen en Dios? Bien, pero hasta los demonios creen. Hasta los demonios saben de lo que estamos hablando, pero ellos creen y tiemblan. Hasta los demonios no tienen una división entre lo que saben y lo que hacen. Los demonios, o los huestes espirituales, como se creían en este tiempo, estos seres demoníacos o espirituales más allá de nosotros, creen en el Señor. Fíjense que usa la misma palabra, creen en el Señor, pero no lo siguen. No lo siguen. O sea, no basta, Santiago dice, no basta con decir yo creo en Dios. No basta con... Ahí se pone alta la vara, porque dice, no basta con decir Jesús es el Señor y me reúno y me voy para la casa. No, porque hasta los demonios creen. En el capítulo 2 lo dice. Estamos en el tercer objetivo ahora, pastoral. En el pastoral, ¿cómo está siendo nuestra vida pastoreada por este real ser, nuestro Señor Jesús? ¿Decimos que creemos en Él? Sí. ¿Lo confesamos como Señor? Sí. ¿Sabemos los mandamientos? Sí. ¿Sabemos la Torá? Sí. ¿Sabemos la Biblia? Sí. ¿La hemos estudiado? Sí. ¿Hemos hecho ayuno, oración? Sí. ¿Ofrendamos? Sí. ¿Traemos alfolí? Sí. ¿Diezmamos? Sí.
entre comillas, buenas personas? Sí, no somos, pero en Santiago va, pero directamente al corazón. Hay secciones que dicen, tú murmuras contra tu hermano, tu lengua, ¿cómo está? Este libro, pero es terriblemente judío. Se dice que un judío, a los griegos, tú le dices, ¿qué es lo que es una manzana? El griego va a decir, bueno, viene de un manzano, se planta una semilla, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enseñan en la universidad? La universidad, la taxonomía, todos estos temas en griego. Pero a un judío, como en Santiago, ¿qué es lo que es una manzana? El judío la toma y la masca, y se la come. Se la come nomás, listo. Nosotros nos falta eso, hermano. Se lo digo, nos falta comernos la manzana, no la de Génesis, no la de Génesis, sino que la palabra del Señor. Comerla. No tanto que aquí, allá, que las partes, que... Yo creo que eso es la palabra del Señor para hoy día. Santiago nos invita a ser prácticos, lo concreto, una fe concreta, una fe práctica, que es la única fe que enseña la Biblia. Jesús, ustedes si se fijan, Santiago cita mucho a Jesús, por lo menos en su espíritu, ser misericordioso, visitar al huérfano, visitar a la viuda, dar la sangre. Si alguien te pide algo, dáselo. Lo concreto, seguir a Cristo es concreto. Seguir a Cristo es más que el estudio. No, seguir a Cristo es la mente judía de Jesús. Llevarlo a la práctica. Lamentablemente desde la universidad, desde el colegio, recibimos una educación teórico, pero la Biblia no es así. Una palabra que estaba proyectada al principio, si vamos atrás, Felipe, seguimos, dos palabras que aprendí en el seminario para honrar al pastor Pereira. Ortopraxis, orto significa correcto, praxis, práctica, una vida correcta. Pero ortodoxia, no sé cuál es primera y cuál después, por eso lo puse, que son mutuamente, en matemáticas se llama mutuamente, se corresponden, no me acuerdo muy bien, pero ortodoxia, la correcta enseñanza. Pero correcta enseñanza a correcta vida. Yo creo que no hemos tenido correcta enseñanza. Si me preguntaran a mí, porque si tuviéramos correcta enseñanza tendríamos correcta vida. Si me preguntan a mí como profesor, como maestro, como estudiante, a mala enseñanza, mala vida. El pastor un día conversando conmigo dijo una reforma. No se me ha olvidado. Yo creo que la reforma como Lutero, que la comenzó, porque fue a la ortodoxia, fue a la Biblia, pero ahí comenzó. Y por eso que practicó correctamente. Ya dijo, todos somos sacerdotes, todos vamos a Jesús. Dejaron los santos, dejaron las vírgenes, dejaron las malas llamadas vírgenes. No estoy hablando en contra de María, sino que esa mala ortodoxia. A una buena enseñanza, una buena práctica. Si yo estudio bien música, seré un buen músico. No esperen nunca ser buenos músicos o lo que ustedes están haciendo si no estudian bien. Pero no solamente quedarse en el estudio. No quedarnos en el estudio. Que el Señor nos bendiga. Lamento que sea tan pobre mi explicación, tan limitada, pero solamente quiero explicarles lo que yo, desde mi ser solamente, de lo que entiendo que Jesús, parece que Jesús lo vamos a atrapar, o la Biblia, pero se va más allá, es como el horizonte. Que nos dé yo espero que nos dé un impulso a seguir estudiando esta carta, y mejor con Ángel, nuestro pastor. Bendiciones, hermano.